Amén, gloria a Jesús. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga una vez más para compartir este tiempo con el Señor, una vez más para poder adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que te animo a que te tomes este tiempo desde allí donde nos estás escuchando, desde donde nos estás acompañando, sea en vivo por la transmisión de Facebook o de la radio, pero que juntos podamos exaltar y bendecir el nombre de nuestro Rey de toda la creación y quien cuida de cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y exaltamos el nombre de nuestro Dios bueno, porque el Señor ha sido bueno indudablemente durante estos días. Así que si tu Dios ha sido bueno, te animamos que puedas desde tu casa, del trabajo, en el auto, donde sea, decirle al Señor que nuestro Dios es bueno. Entra con acción de
presencia gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Y alaban al son de trompetas y con pandero y arpas también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Y nuestro Cristo es exaltado, y Cristo es por siempre exaltado, y creador de todo el ser. Ven ante Él a mostrarte, manos levanta y damos alzar, alabar al son de trompetas y con pandero y arpas también. Y que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Decimos una vez más al Señor, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva día tras día. Te alabamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás
Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Amén, gloria a Dios. Sígale adorando allí donde está en su casa. Y al Señor, con mis manos hacia el cielo te adoramos, Señor. En esta tarde, Señor, te damos toda la honra, todo el poder, Señor, y te agradecemos por este día, Señor. Te agradecemos por un año más de vida, Señor. Te agradecemos porque estamos bien, porque estamos congregados contigo, Señor. En esta tarde tenga ese momento de relación con Él. Abra su corazón, dígale todo lo que usted sienta y tenga ese momento de adoración con Él. Y sígale adorando a Él. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy y recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy y toda la gloria, la honra y honor. Y yo quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios,
damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a ti. Te reconocemos, Señor, como Dios suficiente en nuestras vidas, como el máximo proveedor de nuestras almas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia en cada hogar, Señor, de mis hermanos. Levantamos nuestras manos, Señor, en gratitud, en honor, en alabanza a ti, porque tú te mereces, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, Señor, todo nuestro ser, Señor, es tuyo, te pertenece, tú lo sostienes con tu poder. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú en esta noche puedas hablar a nuestros corazones, puedas bendecir nuestra vida con tu palabra, Señor, puedas bendecir cada hogar con tu presencia. Padre, que en este día, como nuestro pastor siempre dice, no podamos salir de tu presencia, levantarnos de nuestra silla, de nuestra cama, donde sea que estemos escuchando la palabra de Dios sin tomar una decisión. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno que es saber que su presencia está en este lugar y que muy pronto, ya en estos días, vamos a tener la presencia de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Es una bendición si pudiéramos y transmitir muchos aplausos y escuchar los aplausos de todos en sus hogares por esta noticia tan hermosa que hemos recibido en estos días, de que vamos a poder compartir todos juntos aquí en la casa del Señor. Como dice su palabra, juntos en armonía para disfrutar la presencia de Dios. Va a ser maravilloso lo que el Señor va a derramar este fin de semana sobre cada una de las vidas de sus hijos. Y cuántos de los que están en sus hogares me pueden decir amén, que están ansiosos de que empiezan estos tiempos nuevamente de culto presencial y que van a recibir algo hermoso de parte del Señor aquí en su casa, en su presencia. Le doy gracias al Señor porque, bueno, hoy me toca compartir un tema. Ayer estaba la pastora Mariana, que bendice tanto nuestras vidas, una sierva de Dios. Y hoy me toca compartir sobre el temor a Dios, el temor del Señor. Y me había puesto a ver, a reflexionar, a pensar, a leer sobre este tema tan interesante de temer a Dios, de tener temor del Señor para reverenciarlo, para bendecirlo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de que debo temer? ¿Qué es esto de que debo tener temor al Señor? ¿Cómo se manifiesta? La Biblia lo dice, lo explica, lo expresa. Vemos bendición en esto de tener temor al Señor. ¿A qué se refiere? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo experimentar el temor del Señor? Bueno, son tantas preguntas y espero en esta noche poder abarcar algunas cosas. Pero cuando pensaba en esta palabra, se me vino un pasaje muy conocido que es en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que habla sobre el temor del Señor. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que dice primeramente la Biblia que si deseamos ser sabios, si deseamos introducirnos en la sabiduría, si deseamos ser personas sensatas, agradables a Dios, debemos tener temor al Señor, temor de Jehová, dice su palabra. Y los insensatos, dice, desprecian la sabiduría, desprecian la sabiduría, y esto quiere decir que al despreciar la sabiduría no tienen temor de Jehová. Y pensaba en esto de qué es lo que es el temor, a qué se refiere cuando hablamos en lo natural. Cada uno de nosotros hemos experimentado muchas veces tener miedo a algo. ¿Y qué es lo que produce, qué es lo que provoca el miedo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra alma? Yo por mucho tiempo tuve un miedo a causa de algo. Yo puedo explicar
¿Por qué tuve miedo? Porque me sucedió algo que me hizo temer, me hizo tener miedo a esto que voy a contar. Cuando yo tenía 16 años, me agarró la corriente. Me agarró la corriente con la heladera, abrí la heladera descalza. Ustedes dirán, qué inteligente. Bueno, en ese tiempo no era muy inteligente, se ve, no estaba entrando en la sabiduría. Y agarré y abrí la heladera descalza. Teníamos un kiosquito tenía mi madre en mi casa, un kiosco de barrio, y yo había llegado, hacía mucho calor, era enero, era febrero, había ido a rendir, ahora me estoy acordando, había ido a rendir, debe ser que tenía algunas materias previas, por eso digo que no era muy inteligente, y volví de rendir y me acosté en la cama y me saqué las zapatillas y mi mamá dijo, ya vengo, me voy al supermercado, me estaban esperando. Y quedé sola con el kiosco abierto. Era ese segundo que me recostaba y ya tenía que levantarme a atender el kiosco. Y cuando me levanto porque alguien llegó al kiosco a comprar, vino un hombre y me pidió una gaseosa. Y yo me levanté cuando sentí el despachen, el hombre, señora. Me levanto rápido, no me pongo nada en los pies. Y cuando voy a abrir la heladera, que ya daba corriente, daba como unos golpecitos, pero como la necesitábamos para trabajar, estaba media viejita, teníamos 2 y esa viejita era la del kiosco. Cuando la abrí, quedé agarrada a la heladera, no me soltaba la heladera la mano y de la presión me caí, me corté una arteria. No, sufrí un trauma, un miedo. Por mucho tiempo no pude mover muy bien el brazo, mis dedos, necesitaba rehabilitación y me quedó un miedo terrible a la corriente. Por mucho tiempo en mi casa yo no enchufaba nada. Si teníamos calefón eléctrico y yo lo llenaba de agua y le decía a mis papás o al que estuviera en casa que me lo enchufara. O sea que si estaba sola no me bañaba porque no enchufaba el calefón. Si tenía un celular no lo enchufaba. Quedaba el cargador enchufado y yo solamente le ponía. No me atrevía dije nunca más voy a tener relación con todo lo que sea la corriente por miedo a que me agarre. Es más, sentía que tocaba las cosas, aprendí que para que no me agarre la corriente y no me sujete la corriente como me sujetó en ese momento, tenía que hacer de otra forma. En vez de agarrar así, tenía que tocar y la corriente, si tenía corriente, me iba a empujar la mano. Entonces, por mucho tiempo, aunque esto no estuviera enchufado y fuera que transmite electricidad, yo pensaba que si puede haber un cable que toque, entonces yo hacía y lo tocaba así, por miedo, porque tenía un miedo. Tenía miedo a que me pasara nuevamente lo mismo. Y todos experimentamos en alguna parte de nuestras vidas miedos. Todos tenemos miedo, muchos tienen miedo a enfermar, muchos tienen miedo a pasar una enfermedad que ya pasó algún familiar. Muchos tienen miedo a salir a la calle y sufrir un accidente, no volver a casa. Y usted dice, pero ¿quién piensa eso? Muchos piensan eso. Muchos tienen miedo cuando dejan a sus hijos solos por un segundo y sobreprotectores. Muchas personas tienen miedo al mañana, qué es lo que va a suceder mañana. Muchos tienen miedo de emprender algo y que eso no surja. Miedos, constantemente tenemos miedos. Y el miedo produce en nosotros que tus sentidos se distorsionen, que tus pensamientos se distorsionen. El miedo puede hacerte tomar decisiones que no son acertadas, que son erróneas. Por miedo a veces tomamos decisiones. No lo pensamos, sino en el miedo. En el miedo que tenemos de que eso suceda, de que algo malo suceda, tomamos decisiones que no son acertadas, que no son las correctas, que no son, de hecho, lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo.
Muchos vienen a la iglesia y tienen miedo de entregarle su corazón a Dios. Muchos tienen miedo de lo que vendrá y el porvenir. El miedo puede hacer que anheles el control que nunca vas a tener en algunas circunstancias. Me impactó cuando empezaba a leer esto que produce el miedo en nuestras vidas. Queremos y anhelamos tener el control de esa circunstancia, pero no lo puedo. No es mi deber, no puedo controlarlo. Y el miedo te tiende a querer hacerlo, a querer tener el control de algo de que no tienes control. El miedo puede hacer que te quedes cuando realmente debes correr. Porque el miedo, muchos dicen que te paraliza. Yo tengo muchos miedos. Hoy el Señor va a tratar con mi corazón. Tengo miedo a los perros. Dios me está sanando con los perros que están en casa ahora, Toby, Frozen. Porque tuve que aprender a cruzar y no pensar que me van a morder. Y a mí un perro, yo digo, puede estar el auto cruzando por la calle y el perro en esta vereda y yo voy a cruzar la calle aunque venga el auto y digo, es peor que me pase algo en la calle, que el auto me pegue, que el auto me haga daño antes de que el perro me haga daño. Es más posible que lo del perro tenga solución, pero es tanto mi miedo al perro cuando lo veo en la calle y veo que está solo y digo, quizás al verme cruzar me muerde. Porque ya me mordió un perro una vez. Usted dirá, uy, le han pasado, no sé qué cosas les pasó a usted que le infundieron miedo, que le infundieron temor y miedo a una circunstancia. Entonces yo digo, prefiero veo al perro. Si estoy con mi esposo, me cambio de lugar y lo pongo a él del lado donde está el perro y yo me pongo del lado donde no está el perro. Cosa que el perro ya tenga tiempo de reaccionar si reacciona mal. Y si estoy sola, me cruzo la calle. El semáforo, no está el semáforo, por miedo. Porque esto hace el miedo, hace que yo tome decisiones incorrectas, porque por miedo reacciono sin pensar y digo, pues es más fácil que cruce la calle y enfrente al perro y no que cruce la calle cuando el semáforo está en rojo. Pero el miedo a veces hace que nosotros tomemos decisiones que no son acertadas. No te deja pensar de la manera correcta, te paraliza el miedo a algo. Hace que busques en otros lo que solo obtendremos del Señor. Y a esto quiero llevar con un punto, algo para compartir hoy con cada uno de ustedes. Es que al miedo solo lo conquista el Señor. Al miedo solo lo conquista el temor al Señor. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Todos los miedos que podamos enfrentar en lo cotidiano, en nuestro diario andar, todos los miedos que podamos tener porque sufrimos una circunstancia y de repente eso nos impulsó a tener miedo, a vivir en el miedo, a creer que nos puede pasar nuevamente, a creer que lo malo va a venir sobre nuestras vidas. Ese miedo a que suceda esto en mi casa, miedo a que me vaya mal en aquello, miedo a que alguien me diga algo. Miedos, tenemos constantemente miedo, pero lo que debemos tener en nuestras vidas es temor del Señor, temor del Señor. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que al miedo solo lo conquista el temor? El temor reverente de Dios es la solución a tus miedos. El miedo expresa que hay una falta de confianza en Dios, porque creemos que Él no puede tener el control tampoco de lo que nosotros no tenemos el control. Entonces, si yo no tengo el control de esto, nadie lo tiene. Pero debemos saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando llevamos al Señor nuestros miedos y nos ponemos en reverencia a Él, en el verdadero temor, que es el temor del Señor. ¿Cómo es esto? Yo buscaba una palabra en el griego
y hablaba esto del miedo y del temor. Y dice como que la expresaba como una palabra intermedia, una palabra que depende cómo la usemos y en el contexto que la usemos tiene un significado positivo o negativo. Puedes tener miedo a una circunstancia, puedes tener miedo a querer entrar en fuga, y dice, este miedo fallo nervioso que hace a un hombre huir despavoradamente. Puedes tener esa clase de miedo o puedes tener el temor que se tiene en reverencia, una profunda sensación de respeto que un hombre experimenta en presencia de alguien superior. Y ese alguien superior es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué clase vas a tener en este tiempo? ¿Vas a tener ese miedo que te va a poner la piel de gallina? ¿Que va a querer que huyas constantemente de las circunstancias en vez de enfrentarlas? ¿O vas a tener el temor del Señor, de saber y tener reverencia, respeto, profunda sensación de respeto a aquel que es superior a mí? Cuando entendemos que Dios es superior a mí, a mis temores, a mis miedos, podemos vencer justamente mis miedos, eso que constantemente está en mi mente, esos miedos que vienen a mi cabeza, que van a ser conquistados cuando yo entre en el temor del Señor. Cuando yo entre en el temor del Señor, Él va a conquistar mis miedos. Él va a tomar control de esas sensaciones de miedo que muchas veces tenemos cada uno de nosotros. El miedo es una sensación de intranquilidad interna. Y pensaba que hay muchas religiones en este tiempo. Bueno, se estuvo hablando de esto el mes pasado. No hace mucho se estuvo hablando de esto. De muchas religiones que nos ponemos a comparar y muchos infunden miedo. Infunden miedo al pueblo, miedo a la iglesia, miedo a Dios. Y no debemos tener miedo a Dios, pensando que Él nos castigará, que está con un látigo ahí. Si haces esto, el Señor, y las consecuencias, y esto y que lo otro. Muchos trabajan con el miedo. Muchas otras iglesias, muchos otros pastores, muchas otras religiones trabajan con el miedo de la gente. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que le tengamos miedo a Él, como si Él fuera a castigarnos, como si Él estuviera esperando ahí que te equivoques para pegarte. Dios no quiere que la iglesia viva en miedo. Suficiente con los miedos que tenemos nosotros, con los que nos infunde la televisión, los noticieros, las noticias de todos los días, las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. Dios no quiere eso, no quiere que estés intranquilo, no quiere que tengas sensación de intranquilidad y no quiere que vengas a tu casa y sientas eso. No quiere el Señor que cuando entres a la iglesia sientas miedo a Él. Por lo tanto, no es el miedo a Dios, sino es el temor de Dios. El temor de Dios, que como decía, ese sentimiento de respeto. Este temor de Dios está impregnado de amor hacia Él, que hace que consideremos el pecado como traición hacia aquel que nos da toda su confianza. La base de nuestra relación con Dios es el amor. Y con ese amor tenemos temor de Él, temor de fallarle, temor de no respetarlo, de no respetar ese amor que Él tiene para conmigo, de que no sea mutuo ese amor.
Cuando pensaba en alguien que tuvo miedo y buscaba una referencia en la Biblia, se me vino a la cabeza y a la mente Adán. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 10, habla de este primer hombre que tuvo miedo y que le tuvo miedo a Dios. Le tuvo miedo a Dios. La sensación que él tuvo cuando Dios le hablaba era de miedo. Me escondí porque tuve miedo. El pecado produjo en él miedo. Porque si leemos en los capítulos anteriores del versículo 3, del capítulo 3, vemos que cuando Dios le hablaba y hablaba lo más bien con Adán, y él no tenía esa sensación de miedo hacia él. Por lo contrario, andaban juntos, tenían una relación de amor, de comunión, compartían. El Señor lo buscaba a Adán para hablar con él en el huerto. Pero cuando Adán pecó, él tuvo miedo. Y cuando Dios anda ahí buscándolo y les hablaba a ellos y los buscaba, ellos se escondieron. Y él le dice, es que tuve miedo. Tuve miedo de lo que podías hacerme. Tuve miedo de lo que podía suceder. Tuve miedo de ti. ¿Cómo? ¿Cómo que tuvo miedo? Una de las cosas que nos hacen tenerle miedo a Dios es el pecado. El pecado hace que tengamos miedo a Dios, a su justicia, a las consecuencias. En cambio, cuando nosotros vivimos en el temor del Señor, no hay pecado. No hay pecado. Porque no pecamos por miedo, valga la redundancia, no pecamos porque no queremos traicionarle. Porque no queremos traicionar esa relación, esa comunión, ese amor. En cambio veo también en la vida de José, un hombre que fue temeroso de Dios, que tenía temor y vivía en el temor del Señor. Y más allá de las consecuencias que podría sufrir, que fueron muchas por temer al Señor y respetarle y no pecar. Dice, no voy a pecar, no voy a caer en el pecado por temor al Señor, por ese profundo amor y reverencia que le tenía a él, que era a Dios alguien superior a José. Y él sabía que su Dios era superior, que tenía el control de todas las cosas. Y cuando esta mujer, la esposa de Potifar, dice la Biblia, no lo seducía, él se resistía a esto. ¿Cómo pues, dice José, cómo pues haría yo ese grande mal y pecaría contra Dios? Esa fue la respuesta de José a esta mujer. ¿Cómo pues haría yo ese grande mal y pecaría contra Dios? No solamente dice, no le haría esto a mi señor Potifar, no lo haría porque no pecaría contra Dios. Ese era el vivir en el temor del Señor. Eso es vivir en el temor del Señor. Estar en constante vigilia de no hacerle daño al Señor con el pecado. Veo un José que sabía vivir en el temor de Dios. Y su temor a Dios era superior que las consecuencias que podía vivir. Más allá que esa mujer lo difamara y que fuera preso, a él no le importaban las consecuencias. Él no iba a pecar en contra de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces, querido hermano, sentimos miedo a Dios, a su presencia? Bueno, una de las cosas puede ser que hay pecado en nuestros corazones. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia.
La Biblia dice que Adán tuvo miedo a Dios después de su pecado. Y la Biblia dice que José no iba a pecar en contra de Dios. Y eso lo mantuvo sujeto a ese temor reverente al Señor. Si en este tiempo estás pasando por miedos y que constantemente nos infunden miedo, es tiempo de que dejes tus miedos a la conquista de Dios. ¿Pero cómo? Sujetándote y viviendo en el temor del Señor. ¿Qué es esto? Vuelvo a repetir. Es que entiendas que Él es superior. Es que lo reconozcas como superior en tu vida, en tu andar, en tu familia, superior a tus angustias, superior a tus pruebas, superior a tus miedos. Él es superior. Vive en eso, vive en esa convicción y vivirás en el temor del Señor. Solo el temor a Dios tiene el poder para derribar todos los miedos, y me gustó esto, horizontales. Todos los miedos horizontales, los que se competen a ti con otra persona, a ti con una circunstancia, a ti con un problema, a ti con un trauma. Porque esos son los miedos horizontales. Esos son los miedos negativos, los que te hacen querer huir despavoradamente, como leíamos recién. Pero hay otro temor que es hacia el cielo. Y ese es el temor que debemos tener nosotros. El que nos hace mirar hacia arriba, hacia aquel que es superior. Ese es el temor que debemos tener. Y el temor que va a vencer los miedos horizontales. Qué hermoso que es entender la palabra del Señor. El libro de Salmos capítulo 34, versículo 4. Nos habla, nos dice que a los miedos solo lo pone en su lugar el temor del Señor. Cuando permites que el miedo te envuelva, es una forma de vivir, y yo notaba acá, un poco insensata, un poco inestable, un poco improductiva. Cuando dejas que el miedo tome control de ti. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No sus temores, los horizontales, los míos, los que siento yo. No el temor a Dios. Cuando busqué a Jehová, Él me libró de todos mis temores. Eso es lo que dice la Biblia. A los miedos solo lo pone en su lugar Dios, el Señor. Él viene y pone cada cosa en su lugar, cada cosa en orden, en perfecto orden. No vivamos solamente para aliviar el temor. A veces creemos que es con nuestras fuerzas, que es con lo que nosotros hacemos, con las decisiones que tomamos. No tengo miedo que nos suceda algo de noche. Bueno, me encierro, a las 8 de la noche no salgo a la calle. No vivamos siempre tratando de controlarlo nosotros. Vivir solo para aliviar el miedo no nos lleva nunca a... Nos lleva, por lo contrario, a tener más miedo. Y el Señor es poderoso. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos habla de esto que nos da el Señor. Como recién decíamos, el temor del Señor vence mis temores, mis miedos, los horizontales, los que nacen en mí, en mi circunstancia, en mi dolor, en mi desesperación. Pero dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos habla, y Pablo le habla a Timoteo, diciéndole esto, que el poder de Dios no tiene límites,
que le dice, Timoteo, Dios no te ha dado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha hecho para que tengamos miedo. No nos ha hecho para que vivamos en miedo, para que seamos cobardes, para que vivamos queriendo huir despavoradamente de una situación. No, Él nos ha dado poder para controlar esas circunstancias, dominio propio. Pero ¿dónde lo tenemos? En Dios. El poder de Dios no tiene límites. Él creó el mundo, Él lo sostiene y Él te va a dar el poder para enfrentar los miedos y vencerlos. Timoteo probablemente sentía miedo de lo que vendría, de las persecuciones a la iglesia, de lo que hablaban de él por ser tan joven y ya ser pastor. Él sentiría miedo como muchos de nosotros sentimos miedo a la opinión de otros, quizás. Pero no era lo que debía tener. El Espíritu Santo iba a infundir en él poder para vencer sus miedos. Así que, querido hermano, no estás hecho para tener miedo. Y si tienes miedo, hay una promesa de parte de Dios, que en Él hay poder para dejar la cobardía, el miedo y depositarlo todo a aquel que es superior a nosotros. Superior a cualquier miedo que pueda haber. Otra de las cosas que quería hablar es con respecto a su palabra, a sus mandamientos. El temor del Señor y sus mandamientos. Porque hasta aquí, qué lindo, ¿no? Es temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y sabiendo que cuando tenemos temor al Señor, viene y vence todos nuestros miedos horizontales. Pero el Salmo 112:1 me gustó mucho, porque a veces tenemos un concepto de temor que decimos, bueno, cuando estamos en temor y tenemos que servir al Señor, lo tenemos que hacer con cuidado, lo tenemos que hacer con pánico de que si nos sale mal, que si no. Pero dice la Biblia que debemos deleitarnos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que podemos temer a Jehová, vivir en ese temor, pero deleitarnos cuando vivimos en ese temor, cuando estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando estamos en el temor del Señor no hay pecado, como le sucedió a Adán. No nos va a suceder porque estamos en el temor del Señor. Y nos deleitamos en hacer lo que a Él le agrada, lo que Él nos pide. Y no lo hacemos con carga, no lo hacemos con miedo, no, lo hacemos en reverencia a Dios. Qué loco, ¿no? Pienso, qué tontería tenerle miedo a las enfermedades, a la muerte, pero no le tememos a los mandamientos del Señor. Y cuando digo no le tememos, digo no respetamos, no reverenciamos los mandamientos del Señor. A eso no le tenemos temor. Pero sí le tenemos miedo que nos agarre el COVID-19, a que nos suceda algo en la calle, a sufrir una enfermedad, a que nos digan un mal diagnóstico. Yo le voy a invitar que podamos leer Mateo capítulo 10, versículo 28. Y si usted está en su casa, también lo pueda buscar y marcarlo, para que podamos entender que debemos tomarle valor a la palabra del Señor, a sus mandamientos. Más allá de las noticias que puedan infundir miedo en este tiempo, nosotros no vivimos de acuerdo a esas cosas. Las escuchamos, pero no nos aferramos a ellas, sino a lo que la palabra del Señor dice. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis
a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tememos muchas veces a eso que mata nuestro cuerpo, a las enfermedades, a las circunstancias de la vida. Por eso decía, a veces le tememos a enfermedades, a la muerte. Pero bien nos dice el versículo 28, pero deben temer, deben tener temor más bien a aquel que puede destruir el alma. ¿Qué te estoy queriendo decir? Tu temor debe estar en el Señor. Tu temor debe estar en Él. Tu reverencia, tu amor constante debe ser a Él. No temas de lo que puede sucederle a tu cuerpo físico. Teme a Dios, a su palabra, a lo que Él nos enseña, a guardar tu alma. Hay muchas cosas que no hacemos o que no continuamos haciendo porque tenemos temor a Dios. Desde que conocimos al Señor, aquellos que viven en el temor del Señor, dígame usted ahí en su casa, dígame si no dejo muchas cosas, porque dijo, no, esto no lo voy a hacer más. ¿Por qué? Por temor al Señor, por miedo que me castigue, no, por amor, por temor al Señor. Y ese temor de dejar de hacer algunas cosas, de decir yo no hago estas cosas porque pecaría contra Dios al hacerla. Eso es el temor al Señor. Y ese temor es sabio. Ahí está el principio de la sabiduría, en poder tener temor al Señor y en vivir en sus mandamientos y en valorizar y priorizar nuestra alma ante cualquier circunstancia externa a nosotros. Los mandamientos deberían ser un deleite. Porque bien dice el Salmo 112:1, que bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Porque temer al Señor y cumplir sus mandamientos están de la mano. Debo deleitarme en obedecer lo que Dios nos manda y en agradarle a Él. Por eso es cuando yo me deleito en hacer sus mandamientos, como José se deleitaba en cumplir los mandamientos, en honrar a su Dios, en vivir en el temor del Señor. Entonces él dice, esto no lo hago porque pecaría contra Dios, porque estaría atacando los mandamientos, las leyes, lo que Él nos está pidiendo. Ese es el temor apropiado que debemos tener en este tiempo, querido hermano. Ese es el temor que debemos tener en este tiempo y infundir a los demás. El temor al Señor, el temor del Señor y no el miedo a las noticias y no el miedo a las circunstancias y no el miedo a los problemas, a los traumas. Es el temor al Señor. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 41, la Biblia nos habla de que al Señor Jesucristo muchas veces se lo consideró y como que tuvieron temor al ver las cosas que el Señor hacía, al ver justamente esto, que Él era superior a muchas cosas. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Dice que ellos temieron con gran temor. Y se hablaban entre ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? No, que es tan superior ¿a qué? Al viento, al mar, porque le hacen caso. Y ellos que tuvieron temor, pero no tuvieron el miedo que los quería hacer correr. Si estaba Jesús acá, ellos querían correr para el otro lado. No, era el temor que los mantenía con Él, con el Señor. Era un temor que los sorprendía, los abrumaba. Le decía, wow,
Es sorprendente a este el que seguimos. Qué sorprendente. Era ese temor sorprendente que los hacía reverenciar, reconocerlo como no superior a ellos, superior a todo, a la naturaleza, al viento, al mar. Wow, era terrible lo que ellos experimentaban. Lucas capítulo 5, versículo 26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Nuevamente el Señor haciendo su trabajo, glorificando al Padre. Y dice, todos estaban asombrados, glorificaban a Dios, llenos de temor, glorificaban a Dios. Vuelvo a decir, no tenían miedo de esa circunstancia, porque no salían corriendo, esto está loco, ¿qué está pasando acá? Nos vamos para el otro lado. No, estaban teniendo temor del Señor y eso los impulsaba a glorificar a Dios. El temor del Señor te va a impulsar a glorificarlo a Él por las cosas tan asombrosas que hace constantemente en nuestras vidas. Hoy hablamos con la pastora en la radio que Dios hace milagros realmente. Y esto es sorprendente. Cada vez que vemos un milagro de Dios, quedamos como estos discípulos, ¿no? Asombrados, llenos de temor del Señor. Y no nos queda otra que glorificar su nombre y decirle, wow, eres sorprendente, Señor. Eres sorprendente lo que tú haces. No hay otro como tú, Jesús. Déjame decirte que hoy el Señor sigue haciendo cosas sorprendentes. Él sigue teniendo el control sobre el viento, sobre el mar, sobre los virus, sobre las enfermedades. Él sigue haciendo maravillas en las personas. Él sigue sanando de cáncer. Él sigue sacando gente de terapia intensiva. Yo lo vi con mis propios ojos y se llenó de temor mi corazón. Cuando vi que sacó a mi madre de terapia intensiva después de 40 días. Dios sigue haciendo cosas asombrosas. Debemos reverenciar y adorar a ese que es superior a todas las circunstancias. Él es superior a los miedos que yo pueda tener aquí en esta tierra, a los miedos que me pueda enfrentar constantemente. Él es superior. Hay tantos ejemplos que podríamos hablar de aquellos que tuvieron temor al Señor y le obedecieron. Obedecieron sus mandamientos, obedecieron la palabra que el Señor les daba. Hebreos 11:17 habla de que Noé, ¿no?, confió en el Señor, tuvo temor, reverencia y preparó el arca. Sin entender quizás, pero él obedeció. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció igual ese puede ser, a Isaac. Ese es Hebreos 11:17. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Abraham también, por temor al Señor, obedeció. Él fue fiel en obedecer. Jacob, cuando vio la escalera, tuvo temor del Señor y glorificó. Hace tiempo en la reunión de mujeres hablábamos que las parteras que daban a luz a los israelitas que nacían en Egipto y que debían el edicto era que todos aquellos que nacieran hijo varón debían morir de los israelitas. Y dice la Biblia que ellas tenían temor a Dios, tuvieron temor de tocarlos. Y dice que el Señor, por ese temor, las bendijo con muchos hijos. Eso dice la Biblia. En Éxodo capítulo 1, versículo 21, nos habla de estas parteras que dijeron,
wow, esto es superior. No nos atrevemos a tocar esto que es del Señor. Y por ese temor reverente a Dios, Dios las bendijo. Dios las honró. Cornelio dice que era junto con su familia temerosos de Dios, temerosos del Señor. Y ese temor los hizo recibir lo más preciado, que fue el Espíritu Santo. Querido hermano, cuando vivas y cuando dejes tus miedos y empieces a vivir en el temor del Señor, no vas a sufrir del pecado, porque no vas a hacerlo por amor a Él. Vas a ver cosas asombrosas de parte del Señor, que te van a infundir cada día ese temor para glorificarlo, para alabarlo, para bendecirlo. Y vas a decir, wow, realmente Él es superior a las enfermedades, realmente Él es superior a la pobreza, a la escasez. Realmente Él es superior a los traumas que pueda tener. Me gustaría en este tiempo que usted que está ahí en su casa y yo que estoy aquí en el templo, podamos ponernos de acuerdo y entender que hay poder en el acuerdo y podamos orar, pero orar con fe, pero orar en el temor del Señor. Pero orar en el temor del Señor. Ahora que sabemos que vivir en el temor del Señor es reverenciarlo, es reconocerlo como superior a mí, a todos mis miedos, a todas las circunstancias, a todo lo creado, a lo que está por venir. Él es superior a todo. Con ese temor del Señor vamos a orar, para que Él pueda vencer en el nombre de Jesús nuestros miedos aquí en la tierra. Sus miedos horizontales con los que peleamos y luchamos día a día. Y vamos en el nombre de Jesús también dejar ese pecado que no nos hace más que sentir miedo a Dios, sino temor de Él. Que en este tiempo, ahí ahora, empieces a reflexionar. ¿Realmente estoy viviendo en el temor del Señor? ¿Realmente estoy viviendo en el temor del Señor? ¿Realmente le honro cumpliendo cada una de las cosas que Él me manda y deleitándome en vivir en ese temor y deleitándome en servir en ese temor al Señor, obedeciéndole en lo que Él me manda, en lo que Él me pida, con gozo, con alegría? Y cuando veo esas maravillas, llenarme del verdadero temor que me impulsa a glorificarlo por lo grande que Él es. Si realmente estamos viviendo en el temor del Señor, quiero decirte que vamos a ver cosas grandes en este tiempo. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Lo dice su palabra, que nos habla en tantas partes de vivir en el temor del Señor. Quiero compartirles unos versículos antes de orar. Proverbio 8:13 y Proverbio 19:23. El temor de Jehová es aborrecer el mal, soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire lo que es el temor de Jehová. Es el que, como lo que lo impulsó a José a aborrecer el mal, a no herir al Señor con el pecado. Y es justamente lo que no pudimos ver en Adán, ¿no? Que tuvo miedo a Dios porque el pecado, el mal, se apoderó de él. Y el Proverbio 19:23 también nos habla de esto, del temor de Jehová.
del temor al Señor. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado ¿de qué? Del mal. Su palabra es clara. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. No serás visitado del mal. No vas a ser impulsado a cometer aquello que sientas que traiciona a Dios. No lo vas a hacer porque vas a vivir en el temor del Señor. Y cuando vivas en el temor del Señor y aborrezcas el mal y aborrezcas la soberbia y te alejes, dice que vas a tener vida. Y que con Él vas a vivir lleno de reposo, tranquilo, sin miedos. Porque estoy en el lugar correcto, sintiendo lo correcto. El temor al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu palabra, Señor, que nos explica de forma clara, que nos hace entender, Señor, que debemos sentir temor del Señor, sentir temor a Dios. Y este temor no nos habla de que tú eres un Dios egoísta, de que tú eres un Dios malvado que quiere castigarnos y que debemos tenerte miedo por las cosas que hacemos. No, Señor, porque cuando vivimos en el temor del Señor, estas cosas no suceden. No sucede el pecado, no sucede la maldad de nuestras vidas, no sucede nada que pueda ser dañino en nuestra relación contigo. Entendemos, Señor, que cuando vivimos en el temor del Señor, vivimos en paz, en armonía contigo. Yo queriendo bendecir tu nombre y jamás pecar contra ti. Que cuando vivimos en el temor del Señor es que vivimos reconociendo que tú eres superior a todas las circunstancias que puedo enfrentar en mi vida. Las buenas y las que no son tan buenas, Señor. Cuando vivo en el temor del Señor puedo superar mis miedos. Esos miedos que están horizontales, los que siento conmigo mismo, con una circunstancia que estoy viviendo, con un trauma que he pasado. No lo sé, Señor, en este tiempo de que tu pueblo puede tener miedo. Pero el miedo, Señor, a contraer una enfermedad. El miedo, Señor, a equivocarme, a pecar. Señor, en el temor del Señor, tú vences todos mis miedos. Como tu palabra lo decía, Señor. El temor, yo clamo a ti, tú me libras de todos mis temores. De mis temores, esos que son míos, que están constantemente atacando mi vida, mi alma. Pueden ser libres y puedo ser libre del miedo simplemente sintiendo temor de ti, Señor. Reconociendo que tú eres más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier miedo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta noche, si hay alguien en su hogar que está constantemente sintiendo miedo y está siendo atribulada por miedo, Señor, por fobias, por pánicos, en el nombre de Jesús, tú puedas manifestarte a ellos, así como te manifestaste a tus discípulos, Jesús, parando el viento, haciendo que el mar te obedezca, Señor, y ellos se llenaron de ese temor reverente, de reconocer que tú eres superior a todo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú puedas manifestarte en la vida de esas personas que hoy sienten pánico, que tienen ataques de pánico, que tienen ataques profundos de miedo, Señor, a que algo les suceda. En el nombre de Jesús, Señor, muéstrate de forma asombrosa como lo hiciste con tus discípulos, para que sean llenos de temor, del
el verdadero temor que los va a llevar a confiar plenamente en ti y que los va a librar de todos sus miedos. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres poderoso para hacer cosas asombrosas. Señor, yo creo en este tiempo que tú vas a manifestarte en aquellos que están enfermos, en aquellos que tienen miedo, Señor, a eso que mata el cuerpo, pero no tienen miedo a eso que destruye el alma. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor, de temer a tus mandamientos más que a cualquier noticia de televisión. A obedecerlos, a vivir en ellos, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas hacernos comprender con la ayuda de tu Espíritu Santo lo valioso que es obedecer tu palabra y guardar nuestras almas más que cualquier otra cosa, más que nuestros propios cuerpos externos, más que las pertenencias que tenemos, Señor. De saber y comprender que el verdadero temor del Señor nos hace vivir en paz. Nos hace vivir en paz contigo. Nos hace saber que no vamos a equivocarnos, que no vamos a errar contigo. Nos guarda de no cruzar los límites. El temor del Señor nos hace que no crucemos los límites que puedan traicionarte, Señor. Que no vayamos a transgredir tu palabra, a pecar. Señor, haznos como tantos personajes que temieron, que tuvieron temor de ti, Señor, y te obedecieron cumpliendo tu palabra. E hicieron, Señor, lo que tú les mandabas que hicieran. Señor, y vieron la recompensa de tu parte. Y vieron cosas sorprendentes de tu parte. Que en este tiempo la iglesia, Señor, pueda ser libre del miedo. No queremos que vengan hermanos a este lugar con miedo de que tú les castigues, con miedo de que tú les hagas algo por sus pecados. Queremos hermanos, Señor, que sean libres del pecado, que puedan y aprender a vivir en el temor del Señor. Y confiar, Señor, en que esas cosas ya no van a dominar nuestras vidas cuando vivimos en el correcto temor del Señor. Gracias te doy, Padre, por poder compartir tu palabra, por poder, Señor, ser bendecida a través de esta tu palabra. Señor, en este tiempo que estamos en nuestras casas, que estamos constantemente impregnados, Señor, de miedos que nos quieren dominar muchas veces, Señor. En la calle escuchamos gente con miedo. En el noticiero escuchamos que nos infunden miedo. Los médicos hablan de que debemos tener miedo. Pero, Señor, entendemos que en ti, Señor, tú derribas, tú conquistas todos nuestros miedos cuando vivimos en el correcto temor a ti. En el nombre de Jesús, Padre, que sea tu palabra hoy marcada como fuego en nuestros corazones. Que podamos vivir siempre, Señor, en integridad, en lo correcto, en lo que es justo, en lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a vencer nuestros miedos. Ayúdanos a dejar el pecado, Señor, y a vivir contigo, Señor, en tu amor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Celestial. Bendigo tu santo nombre y la vida de cada uno de mis hermanos que está ahí en sus hogares. Oro por ellos para que tú puedas bendecirlos, para que ellos puedan recibir de tu presencia, para que en este tiempo puedan ver cosas gloriosas, milagros. Puedan verte, Señor, moviéndote ahí en sus hogares, en sus familias, en sus necesidades, en sus trabajos, en sus cuerpos. Confirma tu palabra, Señor, a cada uno de ellos con tu Espíritu Santo y con las manifestaciones tan hermosas de tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor pueda estar obrando en este tiempo en sus vidas y que cada uno de ustedes pueda recibir en este tiempo lo tan hermoso y preciado que es el temor del Señor, que es el temor a su presencia.
Perdón, es que no se me... el cumpleaños de Cari, cantamos. ¿Lo cantamos? Vamos. ¿Puedo decir, perdón, Cari, ¿puedo decir la frase cuando los canten? Vamos. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Cari. Que los cumplas. Que los cumplas feliz. Doblemente feliz. Doblemente feliz. Sean nacida de nuevo. Doblemente feliz. Bueno, le agradecemos de forma especial. Sé que también hoy fue el cumpleaños del pastor Adrián, si no me equivoco. Lo saludamos, lo bendecimos. Pero gracias, Caris, porque hoy es su cumpleaños y estuvo aquí sirviendo al Señor, porque sabemos que es el mejor lugar y es el mejor tiempo de entregarle la adolescencia, la juventud al Señor. Y no solamente que ha estado cantando, ha estado en el café, ha estado en multimedia, hoy ha servido al Señor y sabemos que el Señor va a bendecir y va a honrar a todos los que cumplieron años en este día. Que el Señor les bendiga grandemente y que sea su presencia acompañándolos este año nuevo que pueden compartir juntos con el Señor. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Mañana oración a las 7:30 con el pastor Esteban, como todos los días por la radio. Y el sábado, si Dios quiere y Dios quiere, ya vamos a empezar con los cultos presenciales, sábado y domingo. Ya hay cultos presenciales, así que si no se anotó, anótese. Y si no encuentra lugar, tenga paciencia, porque vamos a llenar de la semana de cultos para que todos podamos asistir a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.